Capítulo 2. Audiolibro patrocinado por Biblia Chat. Suscríbete. Vida después de la vida, Ekaaro. Sonriendo, las señoras del pueblo saludaron en Yoruba a la señora Folarin Aisha Adesigi Balogun, madre de Tebe Joshua, el día especial de la ceremonia de bautizo en junio de 1963. Ataviadas con coloridos vestidos y portando grandes ollas de arroz aromático, las señoras comenzaron a prepararse para la celebración. «Señora, debe estar muy agradecida a Dios por haber dado a luz sana y salva», exclamaron las mujeres. «¿Qué tendrá reservado Dios Todopoderoso para su hijito? Techo perforado por el gran trozo de roca. Sí, él está bien, y mírenlo durmiendo plácidamente en la colchoneta», fue la feliz respuesta de la mamá. Cerca de allí, los contratistas de la Corporación del Agua estaban detonando rocas para dar paso a las tuberías que iban a instalar. Cuando todo estaba casi listo para la ceremonia de bautizo, de repente un gran trozo de roca voló desde el lugar donde estaban realizando los trabajos de detonación y, atravesando el techo del lugar de la celebración, cayó donde estaba colocado el bebé, pero por poco no lo aplastó. Nadie observó cómo el pequeño fue movido a otra parte de la habitación. Solamente vieron que el bebé, de apenas 7 días de nacido, había sido movido y lloraba con fuerza. Pero un milagro había sucedido. El bebé resultó completamente ileso. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo espiritual? Solo el tiempo lo diría. Los gritos disminuyeron y los presentes se alegraron diciendo: «¡El bebé está a salvo!». Sin embargo, hubo más conmoción. La señora Folarin, madre del pequeño Balogun Francis, futuro Joshua, se desplomó en el suelo. No la podían reanimar. Estaba profundamente desmayada. Testigo sostiene el propio trozo de roca: «Llevémosla al hospital». Todos los vecinos se unieron. Se solicitó el transporte para tales emergencias y, con alguien que llevaba al bebé aún sin nombre, todos partieron hacia el hospital. El arroz se estropeó. ¿Qué había sucedido? Lo importante es que Dios Todopoderoso había obrado un milagro, y a medida que se corría la voz por el pueblo, la gente comentaba: «Hay que vigilar a este niño. Seguramente es Dios quien lo protegió, primero en el vientre de su madre y ahora de la muerte y de las heridas». Nacimiento y niñez de Tebe Joshua. Un siglo atrás, en una comunidad rural llamada Aridigi, en el estado de Ondo, se hablaba de una profecía inusual. Balogun Okoorun, un guerrero y agricultor, profetizó que de esa rústica comunidad surgiría un hombre poderoso, famoso y con grandes seguidores. Arigidi, en el estado de Ondo, Nigeria Temitope Balogun, que luego se llamaría Joshua, nació el 12 de junio de 1963. Su padre era Pa Kolawole Balogun, del barrio de Imo, y su madre, la señora Folarin Aisha Adesigi Balogun, del barrio de Osin. Tebe Joshua fue su último hijo. La historia de su estancia en el vientre materno fue muy discutida. Los primeros meses de embarazo fueron normales. El bebé estaba tranquilo en el vientre materno. Durante los últimos 3 meses antes del parto, en los que el bebé se vuelve más activo y patea con mayor vigor, el futuro Joshua no manifestaba movimiento alguno. Esto provocó una larga estadía en el hospital para su mamá, y aún se hablaba con frecuencia de la posibilidad de practicarle una operación de cesárea. Es un procedimiento caro y arriesgado en las zonas más rurales de Nigeria, inclusive hasta el día de hoy. Casa de la infancia de Tebe Joshua. Su madre recordaba que estaba tumbada en la cama del hospital cuando un pastor ingresó a su cuarto y le dijo que no debía operarse, que Dios estaba ocupado preparando al niño para nacer. Le aconsejó que regresara a la casa,
advirtiéndole que una operación no tendría éxito. El mismo mensaje se le transmitió al médico. La mujer dejó el hospital después de 3 meses y volvió a su casa para continuar la espera. Finalmente, una noche, después del 14º mes de embarazo, el niño nació sin necesidad de operación. Todo el mundo se alegró, pero la ceremonia de bautizo no llegó a celebrarse debido al incidente de la piedra voladora que se relata al principio de este capítulo. Finalmente se le dio el nombre al bebé. Le habían puesto muchos, pero el preferido por él y sus padres fue Temitope, que significa: lo que tú, Dios, has hecho por mí es digno de agradecimiento. Pakolawole Balogun, padre de T.B. Joshua. Fue criado en un hogar cristiano. Su padre, Pakolawole, era agricultor y también secretario de la iglesia de San Esteban del pueblo. T.B. Joshua siempre recordaba que su padre lo llevaba a la iglesia cuando iba a trabajar. Pakolawole falleció cuando él todavía era un niño. Los primeros signos de celo espiritual marcaron sus años en la escuela primaria del pueblo. Su asignatura favorita era Conocimiento de la Biblia, o BK, por sus siglas en inglés, y le encantaba leer las Escrituras. A esa edad, leía regularmente toda la Biblia y enseñaba a los demás. Allí se ganó el apodo de Pequeño Pastor y dirigía la Hermandad Cristiana de Estudiantes. Escuela Primaria Saint Stephen, Arigidi. Se recuerda un incidente particular de aquellos primeros días. Sucedió cuando un loco llegó a la escuela con un sable. Los alumnos y los profesores corrían de un lado a otro y nadie quería aproximarse a él. Sin embargo, el pequeño pastor se acercó con confianza al loco y le ordenó que entregara el sable en el nombre de Jesús, el cual obedeció. T.B. Joshua. Después de terminar la escuela primaria. Por lo tanto, se puede deducir que el ministerio de T.B. Joshua comenzó en la escuela primaria de San Esteban, donde le quitó el sable al loco y comenzó a dirigir la unión de las Escrituras, enseñando la Biblia y orando por muchas personas. Afirma que fue allí donde comenzó su conciencia de la presencia de Dios, y que continuó así desde aquel tiempo. En efecto, todo lo grande empieza pequeño. Traslado a Lagos, T.B. Joshua a los 17 años. Aunque le fue bien en la escuela primaria, su experiencia en la escuela secundaria no fue tan sencilla. De hecho, tuvo muchas dificultades. Los problemas económicos de la familia hacían que los costos no fueran accesibles. Aunque logró un ingreso tardío en un colegio musulmán, el Ansar ud-Din Grammar School de Ikare, cerca de su ciudad natal, se presentaron problemas. Llevar la Biblia abiertamente estaba prohibido, y el pequeño grupo de creyentes cristianos, con él como líder, se debía reunir en secreto para leerla. Con el tiempo se marchó y volvió a casa, sin continuar momentáneamente con alguna educación formal. Pensando en cómo ganarse la vida para ayudar a financiar su educación, decidió trasladarse a Lagos. Durmiendo en el techo de un camión de yuca, hizo un viaje de 4 días a Lagos hasta la milla 12. En ese lugar había un enorme mercado internacional de frutas y verduras. Halló un trabajo temporal lavando los pies sucios de los clientes del mercado. Oyendo hablar su dialecto local, interrumpió la conversación de unas mujeres a quienes pidió ayuda para ubicar a su hermana que vivía en Lagos. Luego de localizarla, se hospedó durante un tiempo con ella en Egbe. T.B. Joshua a los 20 años. Sin embargo, pronto, al no querer ser una carga para su hermana, se mudó y encontró un trabajo en una granja avícola transportando estiércol de pollo. Trabajó en este puesto durante un año,
y durante ese tiempo no podía deshacerse del mal olor de su cuerpo por más jabón que usara, y a menudo las moscas revoloteaban a su alrededor. Incluso muchos años más tarde, T.B. Joshua nunca olvidaría lo que era trabajar día tras día en un lugar mal pagado y degradante que incluso los nigerianos locales no estaban dispuestos a realizar. Al mismo tiempo, intentó avanzar en su educación matriculándose en diferentes escuelas nocturnas. Una vez más, financiar su formación académica siempre resultaba un problema, dado que tenía que trabajar a tiempo completo para pagar la renta y la comida. Cuando consiguió establecerse en una escuela durante un tiempo, se destacó por ser bueno en atletismo. Durante este difícil periodo de su vida, también enseñaba la Biblia a los niños. Sus esfuerzos por avanzar en el sistema educativo nacional de Nigeria acabaron en fracaso 4 veces. Se inscribió en los exámenes del JAM, Junta Directiva de Admisión y Matriculación, por sus siglas en inglés, pero por diferentes razones, como tener un accidente camino al lugar del examen y a veces olvidar documentos vitales, sus esfuerzos se vieron frustrados. Si bien algunos estaban desconcertados por las circunstancias que atravesaba el joven T.B. Joshua, afortunadamente su madre, una mujer de fe, observaba los hechos como situaciones en las que Dios estaba involucrado, un intervalo de parada en el camino hacia su destino. Esta percepción fue más evidente en una experiencia potencial y profundamente decepcionante cuando intentó alistarse en el ejército nigeriano. Luego de aprobar el examen de ingreso en la Academia de Defensa de Nigeria, en Kaduna, fue invitado a una entrevista. Quizás esta vez tuviera éxito. Sin embargo, el tren en el que viajaba de Lagos a Kaduna sufrió una grave avería y dejó a todos los pasajeros durante 6 largos días en el monte del estado de Kwara con escasa comida. Al carecer de medios económicos para viajar el resto del camino hasta Kaduna, T.B. Joshua no pudo asistir a la entrevista pactada. Es así que T.B. Joshua reflexionaría más tarde. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera asistido con éxito a esa entrevista? Me sentí muy amargado por haber perdido otra oportunidad de triunfar en la vida. Al volver al pueblo, las palabras que le dijo su madre lo reconfortarían en esa época de soportar un pozo seco, como sucedió con José en el conocido relato del Génesis. Hijo mío, no te preocupes por cómo se ven las cosas hoy. Si tengo confianza en algún niño, ese niño eres tú. No tengas miedo de lo que te depara el futuro, porque sé que si alguien está destinado a fracasar, no eres tú. Así que ten paciencia y verás lo que Dios hará en tu vida. Estoy muy segura de tu futuro, Amne. Lo avance, teniendo en cuenta la fuerza de las predicciones y las profecías sobre ti, incluso antes de que nacieras. No puedo olvidar tan fácilmente lo que experimenté cuando estaba embarazada de ti, y sé que Dios no puede mentir. Lo que sea que estés atravesando hoy, hijo mío, tómalo como un contratiempo temporal destinado a prepararte para los retos que te esperan. No olvides que tu nombre es Temitope, y, por la gracia de Dios, el mundo entero tendrá motivos para dar gracias a Dios por ti. En efecto, esa palabra de fe se hizo realidad. Años más tarde, su enseñanza bíblica sobre José en Emanuel TV animaría a miles de personas. El pozo seco es aquel en el que no se encuentra ninguna salida a la situación, ninguna fuente de aprovisionamiento, pero al igual que el antiguo José, no se dejó llevar por la amargura y la ofensa, tampoco Temitope Balogun Joshua lo hizo. Más tarde comentaría: en mi camino espiritual con Dios, he experimentado tiempos buenos y difíciles. ¿Quién sabe lo que habría pasado si esas paradas temporales no se produjeran como intervalos?
Recuerda que, cuando Dios está ejecutando su plan en nuestras vidas, también diseña y organiza eventos que continúan desenvolviéndose hasta que su propósito es revelado. Los altibajos en mi educación fueron parte de los eventos que revelaron el propósito de Dios en mi vida. Recuerda, el hombre que es pobre no es el que no tiene dinero, sino el que no tiene un sueño. Con frecuencia ha reconocido el ejemplo positivo de su madre en sus sermones, refiriéndose, por ejemplo, a su incansable labor de limpieza en la iglesia, mientras oraba para que Dios limpiara su corazón mientras ella limpiaba su casa. También le atribuía la siguiente cita, que tuvo un impacto positivo en su vida. Cuando los tiempos son estables y el mar está tranquilo y seguro, nadie es realmente probado. T.B. Joshua, con una foto de su madre. Años más tarde, durante una visita a las Bahamas, donde fue recibido por el gobernador general del país, fue informado de la última enfermedad de su madre. Posteriormente, ella falleció antes de que él pudiera regresar a Nigeria. Llamado divino. Corría el año 1987, y tras sus años en Lagos, el Espíritu Santo instruyó a T.B. Joshua para que emprendiera un prolongado tiempo de búsqueda del rostro de Dios en una montaña cercana a su ciudad natal, Arigidi. Allí ayunó y oró durante 40 días y 40 noches. Escribió que en una visión celestial recibió la unción divina y un pacto de Dios para iniciar su ministerio. Vida después de la vida. Orando en la montaña. Estuve en trance durante 3 días consecutivos. Entonces vi una mano que apuntaba una Biblia a mi corazón, y la Biblia entró a mi corazón, e inmediatamente mi antiguo corazón pareció sumergirse con la Biblia. Entonces vino la conciencia, y vi a los apóstoles y profetas de antaño, con alguien cuya cabeza no podía ver, porque era alto hasta el cielo, y estaba suspendido. Creo que era nuestro Señor Jesucristo sentado en medio de ellos. También me vi en medio de ellos. Después de un tiempo, vi la mano del mismo hombre alto. No pude contemplar su rostro, que brillaba con una luz inimaginable, alto hasta el cielo y suspendido en el aire. Pero a los otros apóstoles les pude ver sus rostros, particularmente a los apóstoles Pedro y Pablo, a los profetas Moisés, Elías y otros. Sus nombres estaban escritos audazmente en sus pechos. Oí una voz que decía: «Yo soy tu Dios. Te doy una comisión divina para que vayas a realizar la obra del Padre Celestial». Al mismo tiempo, la misma mano del hombre alto me dio una pequeña cruz y una Biblia grande, más grande que la que entró en mi corazón, con la promesa de que si continuaba luchando en su tiempo y en su nombre, se me daría una cruz más grande, pero si fallaba ocurriría lo contrario. También oí la voz del mismo hombre alto. No podía ver su cabeza, diciendo: «Yo soy el Señor tu Dios, quien fue y quien es, Jesucristo», dando órdenes a todos los apóstoles y profetas. La misma voz me dijo: «Te mostraré las maravillosas formas en que me revelaré a través de ti en la enseñanza, la predicación, los milagros, las señales y prodigios para la salvación de las almas». Desde entonces, he recibido en mi visión, cada año según mi fidelidad a Dios, una cruz más grande que significa para mí más responsabilidades. La Biblia que entró en mi corazón simbolizaba el Espíritu y la vida, el Espíritu Santo. La palabra de Dios es Espíritu y vida. Él no hace nada sin su palabra. El libro de Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para declarar que somos hijos de Dios. El Padre dio el Espíritu para hacernos semejantes a su Hijo. Padre, gracias por tu Espíritu.
Llénanos con tu amor y poder. Cámbianos a la imagen de Cristo, día a día y hora a hora. T.B. Joshua. Tras su regreso del ayuno de 40 días. Dios mismo derrama la unción divina en todos los que tienen el maravilloso privilegio de convertirse en sus hijos. 2 Corintios 1, 21 a 23 y Lucas 24. 48. Guión 49. Punto 6. Comienzos de la Iglesia. T.B. Joshua caminando en 1989. Como muestra el video documental. Esta es mi historia. El medio de transporte de T.B. Joshua en esos primeros años era caminar a todas partes. Donde quiera que fuera, los niños lo seguían. Esos niños y sus madres formarían parte de los primeros miembros de la Iglesia. En 1989, fundó los cimientos de la primera iglesia sinagoga situada en Nagodo Egbe, Lagos, Nigeria. Caminó con alegría entre los primeros miembros mientras elevaba su fe con la palabra de Dios. Aquí está la transcripción de ese corto y animado sermón. Aleluya. Sentémonos. Amén. De hecho, no sé por dónde empezar. Amén. He venido en medio de ustedes solo para poner un cimiento. Estoy aquí para poner un cimiento que hoy comenzamos la sinagoga aquí. La sinagoga ha empezado aquí. He venido a poner un buen fundamento para la iglesia. Deben saber que este hombre siempre dice cosas en proverbios. La primera iglesia en 1989. Todos los ancianos aquí han estado escuchando desde una edad temprana que Jesús viene. Hemos estado esperando su venida hasta en horas y todavía nos estamos preparando para ello. La razón por la que Jesús no ha venido es porque quiere que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, porque no quiere que nadie perezca. ¿Te has arrepentido? La razón por la que la venida de Jesús se retrasa es porque Dios quiere que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado para que no perezcas. Cuando Jesús venga, no perecerás. Heredarás el reino de Dios. Desde tu infancia, has aprendido que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Hemos estado esperando la venida de Jesús. La razón por la que la venida de Jesús se ha retrasado es por ti y por mí. Jesús quiere que te arrepientas, no quiere que perezcas, para que cuando Él venga, pueda llevarte a la vida eterna. Si Jesús viene y tú no te has arrepentido, la venida de Jesús en tu vida no tiene sentido. Para que la venida de Jesús tenga sentido en tu vida, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte hoy y aceptar a Jesús, para que cuando Jesús venga, puedas unirte a Él en el reino de Dios. Así que, pero yo y mi casa, y creo que tú eres mi casa, serviremos al Señor. Aplaudan a Jesús. Aleluya. 7. No pasó mucho tiempo antes de que los números crecieran hasta requerir un nuevo edificio para la iglesia, la segunda iglesia, que estaba en el mismo sitio. Sin embargo, esta sencilla estructura fue destruida durante una violenta tormenta. La segunda iglesia, destruida por una tormenta. Una vez destruido el segundo edificio de la iglesia, se construyó otro, esta vez con tablones de madera. El primer servicio se celebró en el nuevo edificio de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, en 1992. El tercer edificio de la iglesia también sufrió graves daños por las inundaciones. Debido a esto y al creciente número de fieles que asistían a la iglesia, el Espíritu Santo instruyó a T.B. Joshua para que se trasladara a una nueva ubicación a unos 3 kilómetros de distancia. La tercera iglesia en 1992. Así, en 1994,
La iglesia se trasladó a Ikotun Ekbe, su ubicación actual. Este fue el cuarto edificio de la sinagoga, iglesia de todas las naciones, el primer edificio de la iglesia en el nuevo emplazamiento. Fue este edificio, ampliado, al que llegamos cuando visitamos la iglesia por primera vez en 2001. La cuarta iglesia en 1994. El emplazamiento de las tres primeras iglesias es ahora el lugar donde se encuentra el campo de la fe de las Koán, también conocido como la montaña de oración. Falso arresto. En el periodo comprendido entre 1994 y 2001 se produjo un crecimiento sustancial del impacto de la Iglesia y la correspondiente persecución. En 1996, T.B. Joshua fue incluso acusado falsamente de tráfico de drogas y pasó 13 días en prisión. He aquí un reportaje de una confesión hecha en la iglesia 3 años después por uno de los agentes que lo detuvieron en 1996 por la acusación de tráfico de drogas. Yusuf Hassan, originario del estado de Adamawa, dijo que trabajaba con la Agencia Nacional de Control de Drogas cuando un informante les avisó que Joshua estaba traficando con drogas dentro de las instalaciones de su iglesia. Al irrumpir en la sinagoga, iglesia de todas las naciones en Lagos con 18 agentes, armados y 6 soldados, Yusuf relató cómo el clérigo fue detenido y posteriormente encarcelado durante 13 días. De camino a la oficina, le decíamos que si era un hombre de Dios, desapareciera, recordó Hassan, quien describió cómo los agentes se burlaron del clérigo camino a la cárcel. Nuestros agentes destruyeron muchas cosas mientras buscaban drogas, pero no pudimos encontrar nada. Al 13º día, fue liberado porque no se encontró nada incriminatorio en él o con él, continuó Yusuf. Sin embargo, una vez establecida la inocencia de Joshua, Hassan reveló que la calamidad se ensañó con todos los implicados en la operación. Entre los agentes que vinieron a detener a T.B. Joshua, 3 de ellos ya no están vivos. Los 18 oficiales, excepto yo, han sido despedidos, reveló. El propio Yusuf dijo que estaba todo en suspenso después de que un caso judicial lo llevara a la cárcel durante 10 meses. Quiero que Dios me libere de la participación en esta detención, concluyó. Falso arresto en 1996. Los rumores y las habladurías se extendieron a raíz de este incidente. Un profeta detenido en una celda, acusado de traficar con drogas y de albergar armas. Sin embargo, sus enemigos se dieron cuenta de que ni siquiera la detención en una celda y las falsas acusaciones harían tambalear su fe en Dios. En su primera aparición en la iglesia, recién liberado, animó a la congregación. Si te dices a ti mismo, ¿por qué me suceden a mí todos estos problemas, persecuciones, tribulaciones y todo tipo de cosas? Quiero que pienses de nuevo y te preguntes, ¿por qué me suceden a mí todas estas bendiciones espirituales? El rasgo distintivo de un cristiano es que las dificultades, los retos, las presiones y las persecuciones lo acercan a Dios, no lo alejan. Nace Emmanuel TV. En marzo de 2006, tuvo lugar un importante nacimiento que iba a cambiar la vida de muchas personas para bien. Nació Emmanuel TV. Sin embargo, la aparición de un medio de comunicación tan poderoso se produjo de una manera inusual. Los evangelistas se agolparon en la pequeña oficina de T.B. Joshua, diciendo: «Señor, nuestro presidente está prohibiendo que se muestren milagros en nuestra televisión aquí en Nigeria, tanto en las estaciones locales como en la emisora nacional. Dice que, a partir de ahora, nuestros programas
Solo deben mostrarlo a usted predicando. Parece una persecución, hombre de Dios. Mucha gente ha estado viendo estas estaciones locales y agradeciendo a Dios por lo que está sucediendo. El mismo T.B. Joshua explicó qué sucedió después. Retiré mi programa de todas las emisoras. Fui a la montaña de oración y Dios me dijo: estoy al tanto. Quiero que te descubras a ti mismo. Dios me pidió que abriera un canal de televisión y Dios dijo: Emmanuel TV. Yo mismo lo cambié por SCOAN TV. La nube se oscureció y Dios dijo: cuando te despiertes, cambia el nombre a Emmanuel TV. Fui advertido por Dios. Así fue como empezó Emmanuel TV. 10. En aquellos primeros días, recordamos que declaró públicamente que Emmanuel TV llegaría a ser más grande que la sinagoga, iglesia de todas las naciones. En aquel momento era difícil de imaginarlo, pero ahora es sencillamente cierto. El canal satelital es muy reconocido y ampliamente visto en gran parte del África subsahariana. En 2021, Emmanuel TV se había convertido en el canal cristiano generalista más visto del mundo en YouTube. En efecto, era evidente que el rechazo del hombre provoca la dirección de Dios. Uno de los frutos de Emmanuel TV ha sido corregir algunos rumores sobre lo que ocurre en las SCOAN. Hubo varios testimonios de personas que antes perseguían y hablaban en contra de las SCOAN, pero al ver, a través de Emmanuel TV, la realidad de lo que ocurre, se han arrepentido de sus palabras y de sus acciones anteriores. Un ejemplo notable tuvo lugar en el servicio dominical de las SCOAN el 7 de abril de 2013, cuando un pastor y su esposa compartieron públicamente su testimonio y confesión. Como un líder prominente, había predicado anteriormente en concentraciones nacionales de jóvenes que T.B. Joshua era el anticristo de nuestra generación. Sin embargo, en un irónico giro del destino, el hombre contra el que había hecho las campañas y al que había calumniado religiosamente, acabó siendo el mismo que Dios utilizaría para liberar a su familia de la esclavitud espiritual mediante la liberación. Esto ocurrió después de que él comenzara a ver Emmanuel TV en secreto, y lo que vio fue muy diferente de lo que le habían dicho. En su consejo final, suplicó a sus colegas ministros que averiguaran la verdad antes de precipitarse a juzgar. Servicios en vivo. Desde 2007, los principales servicios de las SCOAN se transmiten en directo por Emmanuel TV. Estos servicios en vivo han sido, para muchos en todo el mundo, un punto destacado de la semana. En todo el mundo, en diferentes zonas horarias, crecía la emoción, la gente se preguntaba: ¿qué ocurrirá en el servicio en directo de hoy? ¿Qué hará Dios? ¿Participará T.B. Joshua personalmente? Y si es así, ¿qué mensaje bíblico traerá? ¿Qué testimonio y experiencia de vida se destacarán? Los testimonios ofrecían una ventana a la vida y mostraban el trasfondo de una persona. Se presentaban matrimonios destrozados que luego se reconciliaban. Nada estaba fuera de los límites para que el pueblo de Dios pudiera aprender y ser advertido por las experiencias de otros. Hubo casos desgarradores de mujeres mayores que temían ser catalogadas como brujas porque podían morir quemadas. Se invitaba a toda la familia a la iglesia y se les daba alojamiento y comida gratis para que todos los miembros claves participaran, opinaran y escucharan la sabiduría del hombre de Dios. En casa, en diferentes partes de Nigeria, otros miembros de la familia se reunirían en torno a una pantalla de televisión, orando para que no se cortara la electricidad, esperando escuchar lo que T.B. Joshua diría. Con esto se salvaron vidas, se redujo la violencia derivada de la ignorancia y se preservó la dignidad de toda la familia. Los servicios en directo solían culminar con una oración masiva.
Esto actuaba como un chequeo de salud espiritual. Preparaba a la gente para la semana que tenían por delante. ¡Rápido! ¡Reúnanse! En los hogares de todo el mundo se esperaba con ansiedad la oración masiva, la parte de la oración por los espectadores del servicio en directo, y las palabras «espectadores de todo el mundo» toquen su pantalla. Al orar por ellos, T.B. Joshua se dirigía directamente a la cámara y extendía la mano hacia el objetivo. Con frecuencia, la sección de testimonios incluía a aquellos que estaban conectados por fe con esta oración y que daban gloria a Dios por lo que había hecho. El servicio dominical de las Kohan se convirtió rápidamente en un acontecimiento importante cada semana, con cientos de visitantes de otras naciones. En Ikotun Egbe surgieron hoteles en los alrededores y la economía local mejoró gracias a todos los visitantes que circulaban por las calles fuera de la iglesia. A medida que aumentaba el número de visitantes internacionales a la iglesia, el equipo adquiría experiencia en el trato con diferentes culturas. El desarrollo del servicio en directo y la importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales demostró realmente que las Kohan hacía honor a su nombre profético de sinagoga, iglesia de todas las naciones. Un domingo cualquiera, se podía mirar a su alrededor y ver las decenas de banderas de diferentes países. Un hombre de familia sin Evelyn Joshua, con el presidente Yaradua. Desde los primeros días de nuestra relación con T.B. Joshua, pudimos observar cómo su esposa Evelyn, una mujer de apoyo, estuvo a su lado y que era una poderosa predicadora por derecho propio. Al entrar en el comedor de visitantes de las Kohan, se distingue una hermosa foto de ella aceptando, en nombre de su marido, la condecoración de la OFR, oficial de la Orden de la República Federal de Nigeria, de manos del presidente Yaradua. En muchos actos internacionales, adaptándose amablemente a las expectativas culturales del país anfitrión, recibió en el escenario regalos de flores o de artesanía local. A veces, como en la Cruzada de Corea del Sur de 2016, se podía ver al profeta T.B. Joshua rodeado por toda su familia haciendo fila para recibir al comité en el vestíbulo del hotel. Sus hijas adultas, conocidas por destacarse en diversos logros académicos, a menudo acompañaban a su padre en las visitas caritativas a los ancianos y también siendo parte integrante de los equipos de eventos de Emmanuel TV. Sin embargo, quizá nuestro recuerdo más perdurable de la hermana Evelyn es el de ella acompañando a su marido en su firme marcha por los caminos embarrados de la selva ecuatoriana, ataviada con botas de goma. El vehículo que los llevaba quedó atascado en el barro y tuvieron que continuar el viaje a pie para inaugurar la escuela facilitada por Emmanuel TV tras el terremoto de 2016. Todo fue captado por la cámara, y para la gloria de Dios, una oportuna provisión llegó a través de un hermano local que con un caballo ayudó a llevar a la esposa del hombre de Dios y a otra evangelista en el tramo final del agotador viaje. T.B. Joshua, estudiando en la montaña de oración. El amor por los animales siempre formó parte de la vida de T.B. Joshua. Se conectaba con la naturaleza y la creación. Es así que pájaros, antílopes y pavos reales deambulan libremente por la montaña de oración en Lagos, también conocida como Campo de Fe. Los animales han aparecido incluso en producciones de dibujos animados de Emmanuel TV, reflexionando acerca de sus enseñanzas bíblicas favoritas. La Santa Biblia. Una parte integral de la historia.
La palabra de Dios tiene la capacidad de desarrollar una fuerza dentro de nuestros corazones llamada fe. Es claro que en la historia de la infancia y del llamado de T.B. Joshua, la Biblia siempre fue una parte central de su vida y de su ministerio. A lo largo de los años, hemos observado que su acercamiento a la Biblia fue diferente. Leía con avidez, pero no de forma académica. Su predicación explicaba lo que la Biblia quería decir de forma sencilla, pero profunda. Los temas claves que recorren sus mensajes no reflejan una teología sistemática. Más bien hacen énfasis en las características que son importantes para el corazón de Dios, tal como se revela a través de la Biblia. La lectura de la Biblia es en sí misma uno de los temas comunes en sus sermones. Y queda claro que no se trata solo de leer como se haría con un libro de texto o una novela, sino que la actitud del corazón del lector es crucial. Debemos leer la Biblia como si nuestra vida dependiera de ella. Hace más de 250 años, John Wesley mostró una actitud similar al leer la Biblia. En el prefacio de sus sermones publicados, escribe: «Soy una criatura de un día, que pasa por la vida como una flecha por el aire. Soy un espíritu que viene de Dios y vuelve a Dios. Solo estoy flotando sobre el gran golfo, hasta que, dentro de unos momentos, ya no se me ve. Me dejo caer en una eternidad inmutable. Quiero saber una cosa: el camino al cielo. ¿Cómo llegar a salvo hacia esa orilla feliz? Dios mismo se ha dignado enseñar el camino. Para eso mismo vino del cielo. Lo ha escrito en un libro. Oh, dame ese libro. A cualquier precio, dame el libro de Dios. Medito en él con toda la atención y seriedad con las que mi mente es capaz». Este es un claro ejemplo de una actitud de atención a la palabra de Dios, como si nuestra vida dependiera de ella, lo cual es así. Lee la palabra de Dios como si tu vida dependiera de ella. Léela. Tiene un poder purificador. Juan 15:3. Léela. Tiene poder de conversión. 1 Pedro 1:23. Léela. Tiene poder de permanencia. Salmo 119:89. Léela. Tiene poder sanador. Salmo 107:20. Léela. Es una guía para tus pies. Salmo 119:105. Léela. Es muy provechoso. 2 Timoteo 3:16-17. Léela. Es tu arma espiritual. Efesios 6:17. Léela. Te guarda del error y del pecado. Salmo 119:11. Léela. Apunta a la vida. Proverbios 6:23. Léela. Alegra el corazón. Salmo 19:8. Léela. Se nos dice que lo hagamos. Josué 1:8.